la reciente remoción de la vicefiscal general de la República, Beice Pilar Loreto Dubén, abrió un debate entre abogados. El debate se centra en si esa decisión debió tomarla el fiscal general Tarek William Saab o la Asamblea Nacional. El argumento esgrimido por el fiscal general es que ese es un cargo, el de la vicefiscal, considerado de alto nivel y por lo tanto susceptible de ser removido por el titular del Ministerio Público. Al menos eso es lo que leemos en esa resolución que publiqué el jueves 2 de mayo pasado en mi cuenta @elespinito. Aclaro, esa resolución está firmada por la directora de Recursos Humanos del Ministerio Público. Otros abogados me han hecho llegar sus comentarios que en líneas generales exponen que esa decisión le corresponde a la Asamblea Nacional. Bueno, aquí es válido y oportuno recordar la sentencia número 470 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el día 27 de junio del año 2017, día del periodista y día en que Oscar Pérez tomó un helicóptero de la Carlota, sobrevoló Caracas y atacó con explosivos y armas de fuego las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Interior y Justicia. Vuelvo a la sentencia 470. Esa sentencia es la respuesta que le dio la Sala Constitucional a un recurso interpuesto por la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz contra el decreto del presidente Nicolás Maduro que establecía las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente. El 1 de mayo de ese año 2017 el país estaba envuelto en protestas violentas impulsadas por un sector de la oposición al presidente Nicolás Maduro, y en ese contexto el mandatario nacional invocó una Asamblea Nacional Constituyente a ser elegida el 30 de julio del año 2017, como en efecto ocurrió. Bueno, la entonces fiscal general se opuso a esa Asamblea Nacional Constituyente y le solicitó a la Sala Constitucional del máximo tribunal del país decretar la nulidad del decreto, valga la redundancia, del decreto presidencial por considerarlo, el decreto presidencial que establecía las bases de la constituyente, por considerarlo inconstitucional e ilegítimo en su criterio. Ese recurso de nulidad fue impuesto por Ortega Díaz, el entonces vicefiscal general Rafael González Arias y el director de actuación procesal Zair Mundarain. La sala revisó si estos tres funcionarios estaban legitimados para interponer ese recurso de nulidad y en esa revisión constató que Rafael González Arias había sido designado vicefiscal general el 17 de abril de ese año 2017, en plenas guarimbas, según Gaceta Oficial 41.132. Al respecto, la Sala Constitucional dijo en esa ocasión que, abre comillas, dicha designación, la del vicefiscal Rafael González Arias, es contraria a la Constitución, artículo 187, numeral 24, y a la Ley Orgánica del Ministerio Público por cuanto la misma requiere la previa autorización de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional, órgano que para el momento en que se efectuó la designación se encontraba y aún se mantiene, están hablando de la Asamblea 2015-2020, y aún se mantiene en una situación fáctica consistente en el desacato, en el cual permanece la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional frente a las decisiones de este máximo tribunal, lo cual ha incidido en la imposibilidad material de ejercer legalmente sus funciones mientras dure tal circunstancia. Recuérdese que la Asamblea Nacional 2015-2020 se enfrentó al poder ejecutivo y al poder judicial. De allí que al haber designado en la forma en que lo hizo, al margen de lo establecido en la Constitución y en la ley que rigen las funciones del órgano que representa, incurrió
en un error inexcusable en los términos establecidos en el artículo 22, numerales 8 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, siendo además relevante señalar, aquí se están refiriendo al error inexcusable en criterio de los magistrados cometido por la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, siendo además relevante señalar que se trata de un funcionario, el vicefiscal, de los considerados por la Contraloría General de la República como de alto nivel, por lo que resulta evidente la falta de legitimación del ciudadano abogado Rafael González Arias para actuar en algún proceso administrativo o judicial como vicefiscal general de la República, pues tal designación debe contar con la autorización de la mayoría de los integrantes del órgano legislativo nacional, razón por la cual esta sala, como garante de la constitucionalidad y del Estado de Derecho, declara nula, por ser contraria al texto constitucional y a la ley que rigen las funciones del Ministerio Público, la resolución número 651 de fecha 17 de abril de 2017, publicada en Gaceta Oficial número 41.132 de esa misma fecha, donde la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su condición de fiscal general, designó al prenombrado abogado como vicefiscal general encargado. Bueno, allí en esa decisión de la Sala Constitucional, además de rechazar el pedido del entonces fiscal Luis Ortega Díaz para que se anulara el decreto del presidente Nicolás Maduro que establecía las bases de la constituyente, además de declarar la constitucional, aprovecharon para anular la designación del vicefiscal, el entonces vicefiscal Rafael González Arias. Al día siguiente de esa decisión, Ortega Díaz solicitó a la Asamblea Nacional ratificar la designación de Rafael González Arias como vicefiscal general, planteamiento que fue aprobado en la sesión del 3 de julio de 2017. Fíjense el enfrentamiento que había cuando Julio Borges era presidente del Poder Legislativo. Posteriormente, la Sala Constitucional designó a Catherine Harrington como nueva. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.